Violentar a un niño es un acto irracional, es un acto de abuso. Bienvenidos a la semana donde le decimos alto a la violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Con nosotros se encuentra el doctor Roberto Cárdenas, quien, bueno, pues es egresado de la UNAM y sus especialidades en niñas, niños y adolescentes. Bienvenido, doctor. Hola, ¿qué tal, Karina? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues yo quisiera comenzar. ¿Qué es la violencia física y castigo corporal contra las niñas, niños y adolescentes? Bien, mira, la violencia la define la Organización Mundial de la Salud como cualquier acto, ¿sí?, que sea físico, eh, aunque también puede ser por una posición de poder, que tenga la posibilidad de generar una lesión física, ¿sí?, un daño psicológico, una alteración en el desarrollo o una privación. Es importante porque cuando hablamos de violencia, habitualmente las personas piensan siempre en un acto físico, ¿no? Es decir, la consecuencia del golpe, del pellizco, etcétera, ¿no? La violencia también puede estar definida por actos por omisión, es decir, un niño que no es escuchado, un niño al que no se juega con él, el que no se pasa tiempo con él, es decir, no se están cubriendo sus diferentes necesidades, también es violentado, ¿no? Esa es otra de las. Es importante que entendamos que la violencia es un amplio espectro que no implica nada más meramente las palabras o los actos, ¿no? También el no hacer puede ser también un acto claramente de violencia y los resultados a fin de cuentas son los mismos. Por otro lado, el castigo corporal, pues es desafortunadamente uno de los temas principales que hoy nos preocupan, ¿no? El tema de la educación de los niños, cómo educarlos. Los papás se encuentran con estas dificultades desde los primeros años de vida en cómo empezar a modular el comportamiento de un niño. Y en muchos casos se recurre al concepto de castigo corporal como una técnica, vamos a dejarlo entre comillas, que se utiliza para modificar un comportamiento. En este caso se utiliza el castigo. El castigo es una palabra que de entrada es importante que no la empezamos a desterrarla de nuestro vocabulario porque el castigar, como el nombre lo dice, no va enfocado a mejorar o a corregir. El castigo parece que su objetivo es precisamente el infligir un daño, un dolor, una molestia y pensar que eso puede dar un resultado positivo, en este caso, en el comportamiento de un niño, ¿no? Entonces, el castigo corporal, pues es lo que hacen las personas. Nuevamente, puede ser a través de palabras, pero puede ser a través de algo físico para intentar cambiar algo, ¿no? Pero la diferencia es que, pues, esta se centra propiamente en el lastimar, como si eso fuera la finalidad en sí misma, que a veces se pierde totalmente de un objetivo, ¿no? Muy bien, doctor. ¿Cuán- ¿Cuánta violencia viven las niñas, niños y adolescentes en la ciudad de Durango? Mira, hay diferentes estadísticas que se han hecho a través de instituciones algunas que brindan atención en salud, otras atenciones que atienden propiamente a las personas víctimas de violencia y censos que se hacen a través por ejemplo, instituciones como el INEGI que van activamente a buscar, ¿no? Las estadísticas varían, ¿no? No son homogéneas, esto depende de la ciudad, depende de la región donde se entrevista, pero actualmente por información más precisa, que es la que nos otorga la UNICEF, que es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, nos reporta que más o menos los niños que tienen entre 2 y 4 años, ¿sí?, 1 de cada 4 está sufriendo alguna forma de castigo corporal o violencia física. Cuando nos vamos un poquito a edades mayores, de los 4 hasta los 11 años, es decir, antes de llegar propiamente a la adolescencia, para centrarnos en la infancia, se considera que pudieran hacer 1 de cada 6. Entonces, esta cifra, por supuesto, es muy, muy, muy preocupante y hay que tomar en cuenta un dato que nos alertan los investigadores. Debido a que desafortunadamente todavía no hay avances suficientes en las políticas públicas, no hay consecuencias a veces para las personas que ejercen el castigo corporal o la violencia, más o menos solamente el 1% de los casos las personas llegan a recibir atención. Entonces, las cifras que podemos tener si son preocupantes en estos datos que te comento, probablemente son mayores debido a que las personas no suelen comentarlo, ¿no? No es algo que se trata como, se puede normalizar pensando, pues a mí así me educaron y pues, yo estoy bien,
y en otros casos con consecuencias más severas, solamente se termina enterando pues, las diferentes instituciones por acto de lesiones graves médicas en hospitales, en ministerios públicos o por otras vías institucionales. Muy bien. Bueno, ¿qué efectos tiene el niño o la niña que vive violencia en su vida adulta, doctor? Mira, la violencia probablemente es una de las experiencias más importantes desde la perspectiva de la salud mental y, por supuesto, desde una perspectiva social y cultural. En los últimos 50 años ha habido muchos estudios para analizar cuáles son estas consecuencias en la salud de las personas. Por ejemplo, las personas que son expuestas a violencia física, y por violencia física también me refiero a los papás que acostumbran corregir a sus hijos con nalgadas, ¿no? En los artículos viene como spanking, ¿no? Este acto que muchos papás no lo conceptualizan porque dicen es que yo no soy una persona violenta, ¿no? Yo no lo hago todos los días, esto es mi forma de corregir cuando mi hijo hace algo que creo que no es correcto, ¿no? Se han comparado, por ejemplo, esas nalgadas que pueden ser a lo mejor no tan constantes, se han comparado los chicos o niños o niñas que están viviendo formas extremas de violencia, golpes, quemaduras, ¿sí? Incluso formas de violencia sexual, y se han comparado en el largo plazo las consecuencias. Y algo de lo más importante, y esto que es un mensaje central para las personas que nos escuchan, es que no se han encontrado grandes diferencias en las consecuencias. Es decir, aunque hemos crecido con la idea de que a lo mejor a uno mismo nos dieron una nalgada correctiva, esa no es la manera realmente de lograr cambios realmente positivos en el comportamiento y en el desarrollo. Regresando a la pregunta que me hacía sobre las consecuencias, toda forma de violencia como las que te estoy comentando y por supuesto la violencia por omisión, los papás que no te comentaba que no atienden las necesidades pues, de cuidado, de afecto, de alimentación, etcétera, de convivencia familiar, ¿sí? Van a tener alteraciones en su desarrollo psicológico. Ahora sabemos que también el cerebro de esos pequeñitos que viven con violencia van a tener cambios estructurales y funcionales que los van a predisponer a ser niños ansiosos, niños con depresión, niños con importantes dificultades para tener habilidades sociales y resolver problemas, lo que también en otro momento los va a predisponer a dos cosas bien importantes: a ser nuevamente víctimas de violencia o en su caso ser perpetradores. La verdad es que esta línea no está así claramente definida. Muchas personas que fueron violentadas en su infancia van a tener los dos roles a veces al mismo tiempo. Con mucha frecuencia son violentados por una pareja, pero a su vez esa mujer puede ser también violentadora con sus niños pequeños. Y lo mismo pasa en el caso de los varones. Entonces, realmente las consecuencias son muy severas, ¿no? Nos predispone a muchos problemas de salud mental, a muchos problemas sociales y culturales, que desafortunadamente son los problemas que vemos desafortunadamente hoy en día. Violencia de parejas, familias en las que hay poca estructura, sí, es una gran cantidad de situaciones que iremos comentando. Muy bien, doctor. Por ahí he visto algunos comentarios de, bueno, que de repente se normaliza, ¿verdad? La nalgada. De repente comentarios en redes sociales que dicen, bueno, a mí me dieron una nalgada, me dieron un chanclazo, pero veme, soy un licenciado en sí tal, ¿no? O sea, que lo han visto como algo normal, ¿verdad? Y que es parte de la educación. Así es, pues ¿sí? mira, ese es precisamente un tema que es fundamental. Cuando normalizamos un acto, ¿no? Intentando ponerlo desde nuestra perspectiva, pues no podemos hacer generalizaciones. En salud mental esto es muy complejo. Efectivamente, ¿no? Un solo acto no necesariamente va a dejar una huella imborrable o un efecto negativo, dado que las personas también tenemos mecanismos de alguna manera para poder regular, incluso para afrontar esas experiencias adversas. De ahí el concepto, por ejemplo, de resiliencia, ¿no? Tenemos capacidades para sobreponernos a adversidades, ¿no? Y por supuesto no podemos comparar
el hecho de que un papá o como cualquier mamá, ¿no? Y aquí es importante que no estoy idealizando, ¿no? De ninguna manera, ni los profesionales de salud no somos jueces de las personas. Realmente la crianza de los niños es difícil. Todos los papás experimentamos momentos de frustración, de enojo por diferentes circunstancias. A veces realmente pensamos que esa es la única salida que había, y aquí no va centrada precisamente en caer en lo mismo de violentar y castigar a esos papás. Lo que estamos trabajando es por hacer conciencia de que esas repercusiones son negativas, pero a la vez de que esas familias y esos papás necesitan ser orientados. En muchos casos se necesita atender su propia salud emocional, se necesita también capacitarlos, ¿no? A través de gente con formación en esta área, psicólogos, terapeutas, psiquiatras infantiles, para orientar cómo son esos procesos de educación, cómo corregir sin dejar huellas negativas, sin lastimar, ¿no? Entonces, puede ser anecdótico. Efectivamente, puede haber una persona que le dieron algunas nalgadas en su vida y no significa que esa persona tenga necesariamente una experiencia traumática, ni mucho menos, pero eso no lo podemos generalizar, ¿no? Los estudios en poblaciones más grandes, estudios serios, nos han comentado que los efectos sí son adversos y no necesariamente en que una persona a su vez sea una perpetradora de violencia, sino persona que es insegura, que tenga pocas habilidades sociales. Cuando un niño es lastimado, es golpeado, por ejemplo, por un comportamiento, entre comillas, en el mejor de los casos, el papá piensa que funciona, ¿no? Pues sí, mira, sí lo hago porque ya veo que el resultado ya dejó de hacer la travesura, ya dejó de jalar el cabello a su hermanita, ya me obedeció, pero hay que entender que muchas veces son respuestas severas a miedo. Y eso no construye ni una autoestima, ni una habilidad para solucionar problemas. El niño aprende que sus emociones sean negativas. Muchos de este comportamiento que observamos, que nos cuesta trabajo a veces comprender como papás, es que no son adultos chiquitos, son niños y su mente funciona de una manera distinta. Ellos también tienen emociones a veces que ellos no saben regular, no saben qué les está pasando, y nuestro papel es acompañarlos también, que puedan experimentar esas emociones negativas sin pensar que eso va a generar un caos en la casa, ¿no? Que va a despertarle el enojo, la furia de mi mamá o de mi papá. Ya va a llegar tu papá y le voy a decir lo que pasó en la tarde, ¿no? Otra de las desafortunadas cuestiones culturales, ¿no? El papá como una figura autoritaria que solamente llega a ejercer estas formas de, entre comillas, de disciplina, haciendo niños más despegados emocionalmente, ¿no? Entonces, creo que son muchas cosas que tenemos que reflexionar, pero definitivamente esa violencia, aunque no, y hay que llamarla por su nombre, porque dar una nalgada es un acto de violencia, no importa con qué frecuencia se haga o si es poquita o si le queremos poner cualquier adjetivo, tiene implicaciones. ¿Cuáles? Bueno, va a depender del contexto familiar, la frecuencia con que se haga, ¿sí? El soporte que tenga ese pequeñito alrededor, ¿no? Evidentemente las consecuencias nunca van a ser homogéneas para todas las personas, pero sí sabemos que su salud emocional y su desarrollo adecuado está en juego dependiendo de la exposición a estos factores. Así es, doctor. Bueno, tocamos esta parte psicológica, ¿verdad? Pero también quisiera que nos platicara sobre la parte biológica. ¿Cuáles son sus consecuencias? Esta parte de la consecuencia neuronal. Sí, mira, esta es una de las áreas más fascinantes en el área de la medicina, de las neurociencias, que se ha estudiado en los últimos años. Efectivamente, por muchos años, debido a que los avances en medicina no eran tantos, pues, y esto no es algo negativo, ¿no? Hay grandes descripciones muy valiosas de psicólogos clínicos, de terapeutas que han estudiado las consecuencias, ¿no? Incluso siguiendo a niños, por ejemplo, desde que son pequeñitos, y los siguen a lo largo de su vida para evaluar qué ha estado pasando con su desarrollo. Esos estudios se llaman en medicina estudios longitudinales. Son uno de los estudios más enriquecedores que hay para conocer las consecuencias. En algunos países, por ejemplo, por las situaciones de posguerra, quedaron niños que perdieron a sus papás y están en la forma a veces más severas de abandono que estar institucionalizados, ¿no? Están en orfanatorios, donde no tienen cuidadores, donde no hay relaciones cercanas con nadie y son frecuentemente violentados estos pequeñitos. Y de ahí se hicieron algunas de las descripciones
más interesantes que ha habido hasta la fecha. Se ha comprobado que el tamaño del cerebro de una persona que es expuesta a estas formas de violencia no tiene el mismo desarrollo, es decir, el cerebrito es distinto. Cuando nosotros tenemos una reacción de miedo muy intensa, un ejemplo es cuando nos sale un perro y nos ladra ahí en la calle, todos podemos recordar a lo mejor la sensación de miedo, de adrenalina, ¿sí? Sentimos que nos empieza a latir el corazón. Es una respuesta fisiológica al estrés. En esa respuesta fisiológica liberamos, por ejemplo, una hormona que se llama cortisol. Esa hormona, cuando es un evento aislado como ese que te comento, habitualmente pasan algunos minutos, regresa a la normalidad, nos llevamos un buen susto, ¿sí? Y bueno, esperamos que eso es una respuesta que nos ayudaba a defendernos de esa experiencia de riesgo. Pero cuando alguien es sujeto de violencia, pasa eso. Pero cuando esto se está repitiendo constantemente, es decir, este pequeñito tiene el miedo, ¿no?, de que va a ser golpeado por su compañerito en la escuela porque le están haciendo bullying, ¿no?, acoso escolar, cuando tiene miedo de que va a ser lastimado por algún maestro o por su papá que va a llegar intoxicado con alcohol, esa respuesta de cortisol crónicamente elevado empieza a alterar sistemas de neurotransmisión en el cerebro. Ese cortisol que se eleva en esas situaciones de estrés se ha encontrado que es de alguna manera neurotóxico para el cerebro. ¿Sí? Entonces, permanecer crónicamente estresados nos va a cambiar cómo funcionan los sistemas que regulan nuestro afecto, nuestra ansiedad y también en algunos casos problemas más severos, ¿no? Se ha estudiado también el impacto de trauma, de las experiencias traumáticas en la psicosis, es decir, las personas que pierden contacto con la realidad y también están involucradas estas experiencias adversas, ¿no? Entonces, ahora sabemos que no solamente es algo propiamente psicológico, el cuerpo y el funcionamiento de una persona expuesta a violencia es distinto, ¿no? ¿Sí? Y lo más grave es que las personas siguen estigmatizando este tema. Una persona que tiene estas experiencias puede ser una persona como tú o como yo. Nadie va a ver algo por fuera que lo pueda hacer diferente. Puede ser un buen estudiante, puede ser un excelente profesionista, pero es una persona con mucha propensión a la ansiedad, con mucha propensión a deprimirse, con pocas habilidades para afrontar problemas, ya sea en el ámbito escolar, tener buena relación de trabajo con sus compañeros, ser propositivos, asertivos, etcétera. Todas son algunos pequeños ejemplos de cómo esos cambios que suceden en el interior del cerebro se terminan reflejando a través de diferentes conductas. Doctor, bueno, pues nos faltaría tiempo para abordar este tema tan interesante y tan latente en nuestra sociedad duranguense. Y yo quisiera terminar con una pregunta que me la han hecho en consulta. Ni con gritos, ni con golpes. Entonces, ¿cómo criamos, doctor, a nuestras niñas, niños y adolescentes? Pues mira, puede sonar un poco a un cliché, pero con afecto, ¿no? La mejor educación es la que podemos brindar acompañando, escuchando, sabiendo que como adultos también nos equivocamos, que también tenemos momentos de frustración, ¿no? Y que a veces no sabemos cómo manejar las propias emociones. Así que hay 3 recomendaciones con las que me gustaría a mí terminar para poder sintetizar lo que hemos estado hablando en este diálogo, ¿no? 1, dejar de normalizar esto, ¿no? O sea, no es la forma el dar nalgadas, ¿no? El estimular de forma positiva a un pequeñito, el apoyarlo cuando hace las cosas como se esperan que pasen, ¿sí? El dejarlo que se equivoque, ¿no? Intentar acompañarlo en esas situaciones que a veces no hay respuestas lógicas, ¿no? A veces son palabras muy equivocadas de ¿por qué le pegaste a tu hermanito? Pues el niño no sabe cognitivamente porque su cerebrito no funciona de esa manera, ¿no? Hay que entender cómo se está sintiendo, ¿no? Tal vez todavía está en duelo porque llegó el hermano más pequeñito, está preocupado porque su papá ha estado saliendo de viaje a trabajar y realmente está manifestando a través de una conducta de irritabilidad, de estar un poquito peleonero, que está teniendo una necesidad en algún sentido de su vida, ¿no? Puede ser de tiempo, de juego, la necesidad de un acercamiento con su papá, ¿sí? Incluso a veces el propio desarrollo emocional causa que en algunos momentos los pequeñitos tengan estas experiencias, ¿no? Entonces, primero, dejar de normalizar esto. 2, es importante que la sociedad tenga 0 tolerancia a estas situaciones. Y la verdad es que los países que han tenido más avances, es muy importante la educación, lo que estamos haciendo, la educación con perspectiva de género, el cuidado de los niños,
pero en un lugar donde no hay consecuencias claras para las personas que ejercen violencia, pues se sigue perpetuando. Entonces, las consecuencias no van enfocadas al castigo, van enfocadas a que las personas que la ejercen, si tienen algún problema que está condicionando la violencia, el alcohol es un factor muy importante en este tema, pues entonces que los papás o las mamás que tienen este problema puedan ser canalizados a ese punto. Y el tercer punto va en ese sentido, ¿no? Que realmente entendamos que muchos de estos comportamientos tienen que ver con cómo andan nuestros aspectos emocionales. Así que hay que proveer a las familias, hay que detectarlas, ¿no? Trabajo social a nivel nacional tiene un importante trabajo donde deberíamos estar haciendo un poquito más de trabajo en campo, no esperando a que llegue una demanda legal, ¿no? Sino conocer cómo están las situaciones de nuestra infancia en México, qué problemas tienen los papás, los niños. Es un tema realmente complejo, pero creo que sí podemos hacer cosas si las buscamos intencionadamente y brindamos soporte y apoyo, ¿no? No estamos buscando castigar a las personas que son violentas, porque lo más probable es que ellos en su momento también fueron violentados, ¿no? Entonces es ambivalente quererlos poner como en el juicio del ojo público, ¿no? Como si fueran personas fuera de este planeta. Desafortunadamente lo que sabemos es que la violencia genera más violencia y es por eso que la única forma de erradicarla sería cambiar la forma en la que la afrontamos. Pues muchísimas gracias, doctor. Es siempre un placer tenerlo aquí con nosotros y sobre todo que nos comparta lo que, bueno, pues nos enseña, ¿verdad? Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Karina. Un gusto para las personas que nos escuchan.